A ver, pasemos adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo está? A ver, pasen adelante, por favor. Sala de jueces. ¿Qué Ya tenemos? están los atunes. A ver, ingeniero. Vamos matando, ¿Y estos son? Ya, tenemos, por ejemplo, el laboratorio microbiológico, que son mediciones cualitativas y semi-cuantitativas. Laboratorio químico son mediciones cuantitativas, todos son cuantificables, ¿no? Y tenemos el laboratorio físico-sensorial, que hemos entrado ahí. Laboratorio físico-sensorial, donde influyen los sentidos, ¿no? El gusto, olfato, tacto, olor, sabor. Son mediciones organolépticas, se puede decir. ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, acá tenemos un filete de pota, tenemos acá trozos, ¿no? En cortes de langostino, de pulpo, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos acá? Por ejemplo, acá analizamos que esta muestra esté apta para consumo humano. La textura, la firmeza, el sabor, el olor, cómo está, ¿no? Son mediciones organolépticas, pruebas sensoriales, se puede decir. Inclusive acá lo que hacemos nosotros, ahí tenemos una cocinita donde si vemos el sabor, se cose la muestra, ¿no? Tenemos procedimientos de tiempo de cocción, temperatura del agua. Bajo todo ese procedimiento nosotros lo evaluamos y damos ¿qué usamos? Acá usamos lo que son jueces, que es el que en esta parte de acá, a ver si puede abrir un rato por aquí, no, al ingreso. ¿Qué hacemos ya acá en esta sala? Tenemos jueces sensoriales, jueces entrenados, personal entrenado para dar un veredicto confiable, ¿no? Es decir, la textura tiene esto, el sabor es esto, tenemos ya descriptores físico-químicos nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Por ejemplo, el analista prepara la muestra y le entrega al juez, que está ahí metido adentro. Son pruebas sensoriales, son pruebas, acá también, ¿no? Prepara la muestra y se la entrega al juez. El juez solo está adentro, solo, se siente una presión, ¿sí? Solo está acá, ¿no? Acá se puede el juez sensorial. ¿Ya? ¿Qué hace el juez sensorial? Bueno, ya conocemos la muestra, ya tenemos nuestra silla, ¿no? Lo ponemos ahí, cerramos la puerta y él comienza a analizar. ¿Por qué? Porque ese juez sensorial nosotros es entrenado, porque pasa por pruebas de gusto, de olor, sabor, olfato, de tal manera que si el personal está con gripe ya no puede hacer estas pruebas. Entonces, antes de analizar el proceso pasa por pruebas no previas al proceso. También él se ayuda del uso de cronometría, ¿no? ¿Por qué? Porque como por ejemplo cuando si está analizando un pescado fresco, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nosotros buscamos? Libre de materias extrañas, nos pide la normativa también, ¿no? Porque solamente son pruebas visuales, pero también puedo detectar una materia extraña, puedo verla visualmente, ¿no? Entonces, pero este tipo de luces, los microorganismos, los patógenos comienzan a brillar. O sea, si yo apago la luz no lo veo, nada, pero cuando yo prendo esta luz, este tipo de luces comienzan a brillar. Lo evaluamos, lo vemos, es una materia extraña. Se informa a Sanipes, porque estos alimentos son para consumo humano directo. Entonces se informa a Sanipes, el pescado fresco tiene ciertas materias extrañas. ¿Qué son? No puedo decir qué son, pero yo informo que hay materias extrañas que le pueden afectar al ser humano. ¿Qué hace Sanipes? Sanipes decomisa ese lote, lo paraliza, ¿no? Y lo evalúa, ¿qué está pasando? Y eso es lo que pasó en un momento acá en el laboratorio de Serper, no sé si escucharon, donde ellos no detectaron las materias extrañas. Ya, pero ahorita como laboratorio estamos obligados a detectar una materia extraña e informar a Sanipes, porque es un riesgo para el consumo humano. Sobre todo en los atunes que vienen de otro país ahorita, ¿no? En caso los jueces, ¿tienen ellos una certificación para ser jueces? Los jueces acá pasan por un proceso de selección. Pasan como 3 meses de entrenamiento. Ya, pruebas, se le da olores, gustos, sabores. Y tenemos el personal especialista, ¿no? Que viene a capacitarlo. Y también cuando el personal pasa todas las pruebas, ¿cómo se dice? Su gusto, sabor, olor está correcto, ya se le da la autorización. Además, más o menos para explicar el paso final ya de la autorización, ¿no? Justamente llegamos a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá también nosotros analizamos lo que es cierres también, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pide, Sanipes pide, ¿no? Si cierres cumple ciertas condiciones, ciertas características, su presión de vacío, cuánto está, si realmente dice 102 gramos, pesa 102 gramos, todo eso lo evaluamos nosotros, ¿eh? Tenemos nuestro cliente Toto, por ejemplo, manda todas sus conservas acá a este laboratorio.
Entonces, más o menos para explicarle, la filosofía de Pacific Control, del laboratorio, se basa en 3 pilares, que es la competencia técnica, la imparcialidad y la operación coherente. La competencia técnica es lo que me estaban comentando, ¿no? La competencia técnica es el personal que ejecuta los ensayos tiene que ser competente. Y para ser competente yo tengo que tener un proceso de selección, desde que selecciono el personal, entrenamiento, trabajo bajo supervisión y evaluación estadística. ¿Qué hacemos? Captamos un personal y lo ponemos en entrenamiento. Está 3 meses de entrenamiento, está viendo, él observa, ¿no? Observa lo que hace el personal autorizado. Una vez que pasa por ejemplo, su programa, su planificación, su programa, pasa un mes, ya pasa el proceso de trabajo bajo supervisión. O sea que él va a ejecutar y el personal autorizado lo observa, ¿no? Está también ahí unos 15 días, ¿no? En trabajo, pero esos resultados que él va a dar no le evaluamos, no sirven, son para entrenamiento nada más. Entonces el personal de entrenar está en proceso de entrenamiento, luego pasa ya a la evaluación estadística. En la evaluación estadística ya él va solo, lo comparamos con material de referencia. Por ejemplo, es un plomo, por ejemplo, voy a autorizar en plomo. En la evaluación estadística yo le doy un material de referencia de plomo de 1000 ppm, ¿no? Le digo, prepárame una concentración de 1 ppm, ese 1 ppm lo corro. Y ahí yo lo evalúo ya con estadístico. Con estadística, veracidad, por ejemplo, le aplico una test student, ¿no? Lo comparo, precisión o Horvath o una prueba F, ¿no? Luego que pasa ese proceso de autorización, ya recién está apto el personal para ejecutar el ensayo. Mientras tanto, no. Por eso que pasa, ¿no? Por ejemplo, si vamos a salud, ¿no? Recuerdo que me escuchaba, ¿no? Le cortó una pierna, era a la derecha y a la izquierda, porque no hubo una supervisión ahí. Porque siempre todos los profesionales que salen de la universidad siempre van a tener errores en el proceso, siempre, ese ya es como un denominador, ¿no? Pero la supervisión tiene que ser estricta ahí, hasta que el personal se adapte y ejecute bien la tarea. Pero si no hay supervisión, puede hacer una cosa, hacer otra cosa. Por eso que se escucha varias veces, no, era eso, lo cortó el otro, ¿no? Porque no hubo una supervisión y no hubo un buen entrenamiento. Y el otro punto es la imparcialidad que le comenté, ¿no? La imparcialidad significa que somos objetivos, ¿no? Si es un resultado X, es X. No, si es un cliente, no también damos preferencia a lo que es el conflicto de intereses, ¿no? Toda la muestra por igual. Esa es la filosofía de la liceo 025, ¿no? Y la operación coherente significa que todo lo que tú digas, los procedimientos inductivos, se apliquen tal cual fueron establecidos para su uso previsto. Si yo dije que iba a hacer mi procedimiento así lo tengo que hacer. No, hoy lo hago diferente, mañana diferente, pasado diferente, no. Tal cual fueron establecidos para el uso previsto. Y ese es el objetivo del laboratorio del laboratorio Pacific Control, ¿no? Acreditado con el 125. Y el personal que tenemos es un personal competente, también de años de experiencia, multidisciplinario en todas las áreas. ¿Alguna pregunta que tengan? Que terminamos el proceso de laboratorio, ya esas son todas las áreas del laboratorio. Qué bien, ingeniero. Yo tengo 3 preguntas. Dime. No tanto, creo que tienen buenos equipos, el laboratorio está altamente competitivo, pero más que todo puntualizo las fiscalizaciones que nosotros hemos tenido, ¿correcto? ¿Ya? Uno, usted tiene un laboratorio físico-químico, ¿no? Así es. En una supervisión nos salió una turbidez mayor al límite máximo permisible de acuerdo al decreto 31. Salió, por ejemplo, salió más de 5 LTU. Más de 5. La ¿Ya? pregunta es, como creo que dijo mi colega acá, ¿Ya? ¿se puede dosificar cloro o no? ¿Se puede qué? ¿Se puede dosificar cloro con ese parámetro de turbidez o no? Se ha sobrepasado. pues, Si no ha sé. sobrepasado con ese. ¿Estamos hablando de cloro o de turbidez? En el agua, digamos, está con turbidez con el parámetro de 5 Así es. LTU. Ahora, Ajá. a ese parámetro, para poder trabajar, ¿podemos dosificar el cloro? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque no sé si estará en su razón, pero siempre hay una personita que dice, no puedes hacer eso porque ya pasó el parámetro y te puede producir cáncer. Cáncer. Mire, hasta dónde va. Primera pregunta, ya procéselo ya. Segundo, si ese parámetro salió alto, Ya. la turbidez La turbidez. salió mayor de 5, pero
Mi conductividad me sale 162. Estás dentro del rango. Estamos dentro del rango. Si todos los parámetros en resumen, estamos dentro del rango. Y nos dan entonces, otra personita también, ¿no? Ya. Se atreve a decir que no solamente porque la turbidez salió mayor, Ya no puedes. no es apta para consumo Así es, humano. así Entonces, lo mínimo, la tercera es, ¿cuáles son el mínimo equipo para nosotros tener un laboratorio, ¿no? En calidad de agua, Ya. Esas tres, por favor. Ya, la primera iba que tu parámetro salió mayor al límite más permisible de Sí. la turbidez Así es, y yo puedo dosificar el cloro. así es. O sea, dosificar el cloro significa que puedo bajar la concentración, ¿eso? ¿O cómo No. dosificar? Nosotros trabajamos dentro de los parámetros de turbidez cuando está por debajo de las 5 NTU. Nosotros dosificamos con el cloro, ¿ya? De acuerdo a nuestro caudal y todo. Pero cuando pasa el parámetro de ese 5, podemos utilizar hacer la cloración. Cloración. Esa es la pregunta. Ah, ya, cuando ¿Es pasa. factible usar la cloración? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Claro, porque lo que pasa es que ahí tenemos que ver ¿cómo se llama? La correlación de resultados. Lo que pasa es que la turbidez va asociada al turbidez o sólido que tenga la muestra, o sea, pequeñas coloraciones que tenga la muestra, ¿no? Ajá. Ya, esa es la turbidez. Y lo que es el cloro te va a eliminar lo que es microorganismo. Pero además no por ahí te va a quitar la coloración, porque la coloración te la quita un ácido. Por ejemplo, si yo quiero quitarle la coloración, puedo bajarle un poco el pH. Porque un ácido, por ejemplo, te rompe los complejos, te rompe la coloración. Ya, pero el cloro te mata lo que es bacterias, microorganismos, ¿no? Más no te va a dar la cloración, no te la va a bajar. No hay una se puede decir una relación, ¿no? Bueno, por las intervenciones y supervisión que nos vienen haciendo, Ya. Funcionarios de DIRESA, Sí. funcionarios de SUNAS, ¿no? Y otros entes supervisores, nos indican de que cuando ya pasó la turbidez no debemos clorar. Es cierto, es cierto. Entonces, para nosotros un poco que es preocupante porque nosotros estamos trabajando con agua potable apta para el consumo humano, y cuando te dicen que ya no debes clorar, si tú no cloras no le puedes dar ese tipo de agua, por más que tu conductividad, tu pH, Claro, pero todos los como le otros digo, parámetros estén dentro del rango, y solamente simplemente que la turbidez pasa a los 5 NTU, ya no puedes clorar. Entonces, ¿qué nos obliga a nosotros a cerrar nuestras válvulas y ya no otorgar agua a la población? Pudiendo nosotros todavía tratar, porque tú tratas, tenemos el agua. entienden. Lastimosamente son casos sui generis, ¿me entiendes? Claro, es un Uno caso- en un millón. Claro, es un caso que se presenta, pero como digo, por ahí no. Quizás ellos lo que piensan es que agregándole cloro puedo bajar esa coloración de turbidez. Pero no tiene una relación directa, no hay una relación directa. No hay una relación directa. Porque siempre se sabe que Claro, nosotros no hay. como EPS estamos verdaderamente expuestos Así es, a la población. Y claro. lastimosamente siempre hay una persona muy inteligente Claro, que dice claro. eso y lo bota a la radio. Y para defender eso es un poquito complicado. Sí, porque la turbidez ¿No? más es un parámetro ya se puede decir por control de calidad, porque se busca que el agua esté cristalina, ¿no? Porque si una turbidez mayor a 5 ya va a tener una coloración. Así es. Ya, eso nada más, eso es una prueba física, se puede decir, ¿no? Porque la medición también es directa, es por un refractómetro, ¿no? Así es, Ya, correcto, solamente te sí, pide así es. la coloración nada más. Pero adicional a eso, lo que se manifiesta, que la cloración no debe ya persistir por el tema Claro. de que podría ser malo para el organismo, eso es Claro. lo que se refiere, ¿no? Claro, porque la cloración, pues tenemos, tiene que el agua con su mano tiene que estar clorada, ¿no? Pero con cierta cantidad, ¿no? De 0.5 para arriba, ¿no? Así es, correcto. ¿No? Pero porque si Sí. yo tengo un agua con consumo humano Claro. que no tiene cloro, es un problema también. Así es. Es un problema, o sea, hay una incongruencia que se presenta, ¿no? Por eso digo, no. Claro, porque hay versiones. Porque deberías tú clorar, ¿no? Deberías clorar. porque- Ingenieros, entonces, según tus observaciones y lo que ves ahora como resultado, así tenga una mayor turbidez de lo apropiado, sí se puede clorar. Como te digo, se puede clorar porque no hay una relación directa. Eso, No hay- a eso me refiero. Yo clorando no voy a perder el color, porque de repente los especialistas que están ahí piensan que clorando voy a bajar el color. No, Pero claro, no, porque no. no es una relación directa. No es una relación. Entonces- Pero también
yo creo que se van también a los límites más desprevisibles. Si tú, Sí, pues. cuando tú tienes un producto terminado, o sea, tú dices, este es mi producto terminado, por ejemplo, ¿no? Es que Para mí- ahora deberíamos hablar de calidad. Claro, ya. Por ejemplo, la tubería es un parámetro de calidad ya, ¿no? Porque ese ya ver, ¿no? Que sea transparente, cristalina, ¿no? No es Claro. un parámetro químico. Entonces, por ejemplo, yo este producto digo, este es mi producto terminado. Ya es mi producto terminado, ¿no? Pero mi límite, por ejemplo, mi peso, en base a mi normativa, me dice que tiene que estar, por ejemplo, en 105. Pasando el 105 ya estoy fuera o algo está pasando. Yo lo peso y me sale 106. Pero el peso no me va a afectar la proteína, pues, no me va a afectar los carbohidratos, las cenizas, los minerales, no va a afectar, pero ya estoy incumpliendo, dice, Sí, mi ajá. procedimiento, mi normativa, dice, ¿no? Para eso yo tengo que reformular de nuevo, bajarle de repente la proteína, bajarle el peso, pues, o colocarle menos, ¿no? Que algunos dicen, ya, pero como has reformulado de nuevo, tienes que hacer todo de nuevo, ¿no? Porque ha cambiado otro proceso. Eso es lo que mayormente que está agarrando, porque ya pasó tu turbidez, ya es producto terminado, ya pasó. Pero no hay una relación directa. No hay una relación directa que la turbidez, el cloro te va a eliminar el color. No dicen que te va a eliminar la color, sino dicen que te va a producir cáncer. Así lo dice. Allá, no, pues no, No, porque ya no te dije relaciona. ya te dije que, como le comenté, ¿no? La turbidez es un parámetro de calidad. Es un parámetro de calidad que solamente es cristalino, el agua nada más. Pero no es un parámetro químico, por ejemplo, el cianuro total. El cianuro sí, ¿no? Es un complejo químico, ¿no? El Claro, cianuro eso es Watt. cuando tengamos los metales Claro, dentro del agua. ahí, un metal, ¿no? Claro. Pero la turbidez es un parámetro de control de calidad, ¿no? De asepsia, se puede decir, ¿no? La otra pregunta, Digamos que tengamos una captación que tenga en la boca toma, ¿no? Que tengamos, ejemplo, una minera que esté botando su relave recientemente, pero Ya. esto ya era nuestra captación diseñada y estamos tratando el agua. Ahí va a afectar a nuestras características físico-químicas de nuestro agua. en la minera, Nosotros tenemos nuestra captación, nuestra boca toma. Ya. De una minera recientemente clandestina ha Ah, abierto ya. una boca toma, un relave. Ese afecta, ¿no? Va a afectar en el Ah. proceso Afecta. del proceso de, Claro, por de ejemplo, agua potable. si tu agua, por ejemplo, si tu proceso lo coges acá y la minera te lo agrega acá, te va a afectar, pues. Ya, Algo. ¿qué tipos de análisis tendría que hacer para yo saber cuánto de metales estaría afectando? ¿Qué tipo de análisis tengo que pedir para hacer ese análisis? Los químicos. Ya, los tipos de análisis, pues, los químicos, pues, sobre todo los Nada más metales, los químicos y metales. cianuro también, porque a veces que las mineras usan procesos de cianuración. Tendría que hacer esos Metales, cianuro, que siempre cianuro Watt, cianuro total, ¿no? Que son los más contaminantes. Y en metal del mercurio, porque hay unos que son para el proceso de extracción de oro mercurio, ¿no? Entonces hay otros que son cianuro por cianuración. Entonces son los metales, son el cianuro también. Tienen que colocarlo el ¿Esa cianuro. agua se puede tratar para agua potable? Depende del proceso, depende de cuánto está en la concentración. Pues. Sí, Sí. dependiendo de la concentración se puede tratar. Sí, se puede tratar. Hasta se puede tratar el agua salina también, Claro, eso lo veo. pero el proceso es costoso. ¿Y qué tipos de insumos tendría que usar en caso de que tenga yo los resultados de metales que estaría saliendo en esa fuente? ¿Qué tipos de insumos yo tendría que usar en mi planta para poder tratar y convertirla a agua potable? Bueno, hay distintos tipos de insumos, ¿no? Justamente acomplejantes de metales, pues, ¿no? Ahí ahorita, por ejemplo, hay polímeros que acomplejan los metales, ¿no? Le agregas cierta cantidad de polímeros, filtras, después vas midiendo, ¿no? ¿Cuál es el polímero más común en este tipo de casos? Polímero más común porque usan, la verdad, como te digo, hay bastantes. El más común no te puedo decir, ¿no? Son bastantes de acuerdo a tu experiencia que vas a usar, ¿no? Pero en resumen, lo que dice el ingeniero, o sea, por ejemplo, el sulfato de aluminio y el polímero catiónico, que es su ayudante químico, sí, pues una de sus proporciones o beneficios, mejor dicho, es captar los metales que se encuentran presentes en el agua. Que usan mayormente el sulfato de aluminio, es el más usado. Sí. Pero hay más, inclusive polímeros orgánicos, ¿no? Donde tú ya no entras, ya incluyen lo que es otro tipo de... Ingeniero, disculpe. En el caso que ya vemos ese caudal llevado al laboratorio, ya tenemos las muestras, entonces enseguida saldrían los resultados con qué clase de químicos hay que tratar ese agua para hacer potable.
Eso es lo que acaba de decir. Ah, ya. Cuando nosotros, después del laboratorio, y hemos visto, ¿no?, qué cantidad de metales y que no son permisibles, ha observado, ha detectado, entonces nosotros como planta tendríamos que utilizar, ¿no?, químicos apropiados para poder, ¿no?, tener un agua potable apto. Sí, es justamente eso lo que estábamos comentando, ¿no? Sí. Hay distintos tipos de acomplejantes, ¿no? Claro, ¿no? Como se dice, ¿no? Hay distintos acomplejantes, usan más el aluminio, el sulfato de aluminio, pero también catiónicos, aniónicos. Es como cuando tú vas a producir un agua purificada, distintos tipos de purificadores, ¿no? Homos inversa, catiónico, aniónico, ácido base, ¿no? Ya tienes que buscar el mejor. Bien, ingeniero, gracias. Yo quiero... Ah, ya. Una consulta, ingeniero. ¿Qué pasaría si el sulfato de aluminio llega a pasar a la cámara de contacto de cloro? Se une el cloro con el sulfato de aluminio. ¿Qué pasaría, ingeniero? ¿Qué pasaría si el sulfato de aluminio llega a pasar a la cámara de... ¿Qué pasaría de acuerdo a la concentración? Yo lo veo, ¿ah? ¿Por qué? Porque cuando tú le agregas sulfato de aluminio a tu agua, tienes que analizar al final metales, porque el aluminio es un metal también nocivo, ¿no? Entonces tú a tu producto final le analizas aluminio. El aluminio, de acuerdo a tu decreto supremo de aguas, o para qué normativa va, tiene un límite máximo permisible, no dice cero. Y el cloro también tiene un límite máximo permisible, tiene que tener aluminio, tiene que tener cloro el agua para que esté clorada. Entonces, lo que tú buscas ahí, que tus concentraciones, después de tu proceso, por ejemplo, sulfato. Sulfato de aluminio, tú le agregas como para justamente flocular o complejar los metales, pero al final tú tienes que leer también aluminio y tienes sulfato. Porque se puede haber pasado, porque esa es la materia prima que tú has adicionado. No, por eso digo, ¿qué pasaría si se unen los dos? Cloro con sulfato de aluminio. ¿Qué se formaría ahí? Cloro y sulfato de aluminio, a ver, ahí por ejemplo, simplemente como te digo, si tú lo vas a analizar, porque el agua va a tener cloro y sulfato de aluminio, va a tener, pero son en baja concentración, en concentraciones permitidas, ¿no? Así es. Doctor, una pregunta. Y si aplicamos el mecanismo químico que se une también, ¿no? Lo podemos sacar en el cuaderno, ¿no? Sacamos ahí la reacción química que puede pasar. Pero esta reacción química no va a afectar al ser humano mientras estén por debajo del límite máximo permitido. A eso quiero llegar. Así Una es. pregunta, ¿cuál sería mejor el tratamiento en una planta? ¿Con clorogas o con hipoclorito de calcio de 70%? ¿De cuál Para tratar el agua, ¿cuál sería mejor? ¿En clorogas o hipoclorito de calcio del 70%? En chorreo ya sería ella. Por goteo. Para clorar eso. Para clorar el agua. Así es, clorar. La verdad, en eso, Porque en centro poblado ahí en la zona, lo que es de Haas, cloran solo con hipoclorito de calcio del 70%. Por eso cuando vienen del hospital, mi planta a veces como dicen, no se confunden porque mi planta está con clorogas. Y ellos me dicen, pero no, que el producto, claro, ellos sacan parte que es mejor. Cada vez me conviene clorogas porque yo veo que es más consistente. Tiene un Claro. grado. Tiene un grado. Como digo, son dos técnicas distintas, pero al final dan el mismo objetivo. O sea, tú buscas un objetivo de clorar la muestra, el agua, ¿no? Ya, pero el término, ¿sabe cuál es, doctor? Y que el clorogas se gasifica. Y el poquito de calcio creo que se mantiene todavía buen tiempo, creo. Se mantiene buen tiempo, ¿no? Pero al final, como te digo, el cloro también es un compuesto volátil, ¿no? Volátil. Es un compuesto volátil que también en el tiempo se va a ir. Se va. Así es. El problema a veces tengo yo con EJAS, el centro poblado, que vienen a veces que les capacita a veces le toman bien, a veces no. Ah, ya, sí, contamos, creo que falta otra pregunta más, ¿no? Lo tuyo. Yo lo único que quería decirles es si en los ECAS se sigue trabajando con el decreto supremo la 003 del año 2017, si estoy en lo correcto. Trabajamos con el 007 también, donde las ECAS de las 4 categorías. Exactamente. El 007, Sí. no sé 7 o 4, pero las 4 categorías trabajamos. Sí. Con las 4 Se categorías. sigue. Sí, por eso. Sí. Sí, eso te digo para hacer. Y usted nos recomienda mejor contratar un laboratorio para que vaya y tome las muestras en vez que nosotros lo hagamos, porque entiendo que la explicación que usted nos ha dado al inicio es un protocolo bien delicado, porque a veces nosotros lo hacemos, Sí. pero
Bueno, a mí también me han enseñado, ¿no? Bueno, pero creo que ustedes son los más adecuados, son los especialistas, ¿no? De repente a mí se Claro. me puede ir, ¿no? Lo ideal para controlar todo el proceso, por ejemplo, Ajá. si tú tomas la muestra, yo como laboratorio tengo que defenderme en base a la toma de muestra. Yo te doy mi informe de ensayo, vas a ver debajo cuando dice el laboratorio se responsabiliza solamente por el resultado del ensayo, más Sí. no por la toma de muestra. Desde la recepción. Ya, entonces, si tú quieres asegurar todo ese proceso, manda al laboratorio que esté competente en todo. Nosotros, para muestreo, tenemos personal autorizado Sí, para muestreo. correcto, es ¿No? cierto. Aseguro Sí. desde el muestreo hasta el ensayo final. Y si tú El te pones, resultado, por ¿no? ejemplo, una demanda, por ejemplo, ¿no? Algo, tú te defiendes pues, porque has mandado personal competente. Pero si por ahora hay una demanda, yo me laboratorio me voy a defender en base al resultado. Ya no ha tomado la muestra mal, ha tomado mal, ya, Sí, ya no, délo con usted. exacto. Es cierto. Mientras tanto, si hago todo el proceso, puedo defender todo el proceso. Bien, Así genial. es. Gracias. Bien, gracias. 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 Gracias.